trabajara. mm, la idea era entonces, bueno, bienvenidas y bienvenidos. La idea era que siguiéramos con estas lecturas de Didier Bergman en relación con algunas cuestiones que nos interesaron en esta última etapa y que tiene que ver, por supuesto, siempre con la palabra, el discurso, este pensamiento crítico y por otro lado las cuestiones del cuerpo. En ese sentido, se me ocurrió que podíamos acercarnos a Didier Bergman, que es un autor que empezamos a trabajar hace muchos años en el primer seminario que tuvimos en el Instituto de Investigaciones Filológicas y que nos fue presentado su trabajo por Enzo Traverso, que fue uno de nuestros invitados también en esas ocasiones y que nos parece que a ambos, tanto a Traverso como a Didier Bergman, los tenemos un poco olvidados. Al respecto, les había yo comentado que teníamos unos cuantos textos que podíamos revisar. El texto que está en el libro de Alfredo Harr, eh, que es la política de las imágenes, sería el que nos tocaría seguir discutiendo. Hay unos cuantos conceptos interesantes, pero el anterior era el que se llama el gesto fantasma. Y ahí él empieza a pensar, obviamente, sobre la cuestión de la imagen. Y charlando con Erika, estábamos intentando cruzar esto con nuestro autor, que ha sido en los últimos tiempos Derrida. Y eh, se nos ocurrió meter un texto que es Memorias de Ciego, que es un texto relativamente pequeño, es parte de un catálogo eh, y que vale la pena porque nos permite poner en cuestión algunas nociones. Y esto se nos ocurrió no solo para esta sesión, sino para las anteriores, en el entendido de que en el pequeño texto del gesto fantasma, como que Didier Bergman da por hecho que cuando decimos imagen, todos usamos de la misma manera el término, o cuando dice mirada como una construcción de parte creativa por parte de los autores, curadores, los propios museos, etcétera, pero en alguna ocasión me parece que habíamos discutido en contra o discutido o puesto en cuestión, debatido, la importancia de la parte de la mirada, es decir, de la imagen, como punto de partida también del pensamiento en general, es decir, el privilegio de la mirada por encima, por ejemplo, de la escucha o de otras relaciones con el cuerpo. Por ejemplo, lo táctil en Benjamin, que también lo llegamos a trabajar muy bien. Entonces, queremos que esta sesión, un poco antes de que salgamos de vacaciones en Semana Santa, pueda discutir alguna de estas cosas. Ojalá nos dé tiempo. Este, Ustedes me corregirán y me dirán si esto ya lo trabajamos y lo discutimos suficientemente, porque empezaría yo con el texto La emoción no dice yo, 10 fragmentos sobre la libertad estética, que me parece importante que pongamos en cuestión. Entonces, ustedes me dirán si ya lo trabajamos y nos seguimos adelante, estaríamos en la página 47
y vamos hacia la página 50, ¿no? Pero díganme algo, bueno, yo los veo, aunque ustedes no me vean, entonces, sí, sí, a ver, déjenme ver si, si me apoyan en esto, Erika. ¿Tú te acuerdas si ya habíamos empezado por esta relación que establece Didi Uberman citando un texto de Deleuze que nos pareció importante, que es el acto de creación, ¿sí? Ajá. Porque No, ahí, no lo ¿no? hemos trabajado. Lo último que trabajamos fue el texto sobre el gesto. Eh, la No página 47, de qué dices? De este de otro, la emoción, no dice yo, del libro de Alfredo Hall, Alfredo, pero si quieren, si nos me da regresamos. permiso, Alejandro, lo puedo presentar, aquí lo tengo, solo que yo lo tengo en la página 39 Bueno, es del, lo de menos. Yo lo ajá, tengo, pues sí, a ver, en la página 39 así empieza. Lo que mm, pasa que en la página 47, o sea, me brinqué para dar mm, cuenta de por qué el título es La emoción no dice yo y por qué de alguna manera podríamos poner en, o sea, podríamos debatir esta cuestión, ¿no? ujú. Que, porque es un término que queremos ir introduciendo el término de patos, porque lo introducimos a partir de nuestra preocupación por el cuerpo, ¿no? Es decir, el patos lo intentaríamos pensar más allá de las relaciones biológicas o biologicistas con el cerebro y por lo tanto con la importancia del logos, ¿no? O de la razón, etcétera, etcétera, intentar repensar el cuerpo. Como tactilidad en Derrida, como lo vimos, ¿no? Pero no únicamente, sino pues intentemos repensarlo. Perdón, Perdón. pensé Ya, que doctora Erika, ya es anfitriona. Muchas gracias. entonces, si les parece, pero hemos dejado pendiente del texto del gesto la gran pregunta sobre la mirada. Y por eso, Erika y yo habíamos dicho hay que meter a Derrida. Y bueno, Derrida tiene dos textos, uno de ellos, por suerte, Erika lo encontró, de Benjamin Mayer, donde aborda un texto de Derrida sobre un fotógrafo ciego, ¿sí? Que nos parece importante para poner en cuestión la mirada y el privilegio de la vista. Y el otro es Memorias de Ciego, de Derrida también, que, que bueno, yo tengo algunos apuntes. Arturo, por suerte, me compartió en inglés, no en, le pedí nada más el de inglés, porque yo tenía el texto en español y lo di a una alumna y no me lo devolvió. Entonces, podemos hacer algunos comentarios sobre esto que también me parecen importantes. Si lo consideran o si no, si lo piensan, es que, fíjense, este texto de Didi Uberman lo podemos cruzar con el texto de Rancière también sobre las imágenes y podemos establecer una charla interesante. Y ahí también se cruzaría Susan Buckmore, ¿no? Que también insiste en que la afluencia de imágenes eh, que ella piensa como una anestesia, ¿no? O una anestética, y según ella la lee en Benjamin, y según nosotros o nosotras deberíamos seguir discutiendo esto, que la cuestión no es esa, no es únicamente que nos enfrentemos a demasiadas. Bueno, eso lo discute tanto Didi Uberman en el inicio de su texto, como lo hace a continuación en ese mismo libro Rancière.
sobre el tema también de la imagen. Entonces era una posibilidad de que lo discutiéramos. Pero si me permiten, es que fíjense, Didier Huberman tiene una forma de escribir que nos resulta altamente sugerente, sugestiva, sensible, tanto como la derridiana, aunque cada uno de distinta manera. Entonces, si quieren, empezamos con este texto y cómo nos quedaríamos con algunas cuestiones que nos parecen. Ese que aparece, que se llama El lamento de las imágenes, es extraordinario también. Yo diría que esos 10 fragmentos sobre libertad estética que nos van a permitir cruzar la estética desde el pathos, el cuerpo, pero la política, ¿sí? Que por supuesto también está presente en Didier Huberman y súper, por supuesto, en Rancière y también en Derrida a su manera. Entonces, ¿les parece que dejemos pendiente, o sea, no estamos dejando pendiente la idea de gesto fantasmal? Estamos extrayendo algo que no llegamos a hacer en la sesión pasada y que es poner en cuestión la imagen, ¿no es cierto? Cuando decimos imagen, esto implica un privilegio de la mirada sobre los otros sentidos. Entonces dejamos esa pregunta, si quieren pendiente, para que les dé tiempo de leer Memorias de Ciego o el otro texto que seguramente Erika nos va a poder compartir, escrito por Benjamin Mayer. El asunto es que estábamos seguras que cuando sacamos unos cuantos libros en el Instituto de Investigaciones Filológicas en nuestro primer seminario, habíamos discutido este texto de Benjamín que nos sirve para hablar de la mirada, pero no lo encontramos. Pero Erika sí lo encontró en 17 estudios críticos, ¿no? Del cual Benjamín es el hacedor, creador, el patrón, etcétera. Entonces lo podemos dejar pendiente si quieren, Memorias de Ciego y este de Benjamín Mayer para hablar de la ceguera. Es una opción, ¿sí? La otra opción es que demos hoy el brinquito a este texto tan interesante de Didier Huberman antes de que lo crucemos un poquito después con el debate entre Didier Huberman y Enzo Traverso sobre una curaduría que llevó a cabo Didier Huberman en Francia de una manera muy peculiar, muy especial, con ciertas obras de arte, pero la presentó aquí en México, en el MUAC, puesto que lo invitaron, y tiene un texto, digamos, con el que inicia el catálogo en ese entonces. Yo creo que Sublevaciones, así se llamó la curaduría de Didier Huberman, debió ser en el año 18 o 19, fue antes de la pandemia, pero bueno, se puede descargar sin ningún problema en los textos del MUAC, ¿no? Porque creo que es un texto que vale la pena. ¿Qué opinas, Erika? Voy, es que se me había metido algo en el ojo. Ay, Eh, el texto bueno, la discusión entre Didi Huberman y Traverso la uh-huh, compartí hace bastante tiempo sí, acá en el seminario y por correo. Eh, Podríamos empezar a trabajar esa. O bien podríamos trabajar esto que estoy presentando. A mí me gustó, apenas ayer descargué el libro completo. Me gustó mucho también el primer texto que tiene, pues, descripciones del trabajo de Yar sí, y particularmente para lo que estamos trabajando tú y yo, que podríamos compartir en algún momento con el seminario sobre el gesto.
Me Ujú. parece que las instalaciones, intervenciones, el trabajo de Yar es gestual, ¿no? Sí. Da para pensar muchas cosas a propósito del gesto. Entonces, como tú quieras, Ana María, lo de Oh, Derrida a mí me gustaría prepararlo para un otra poco más. sesión. Sí, Ok. y me gustaría preparar sobre todo ecografías de la televisión, algunos de los fragmentos, porque revisándolo en clase más o menos recientemente me di cuenta de que sigue siendo actual ese texto de Sí. muchas maneras. Entonces, sí, eso a propósito de la mirada, ¿no? Y de cómo se produce la mirada y Exacto. de cómo la imagen produce la actualidad, ¿no? Y En fin. yo agregaría esta insistencia en el cuerpo Ujú. o en la estética del cuerpo que tiene que ver con la sensibilidad y por lo tanto con el patos, ¿sí? Que no lo hemos pensado quizás suficientemente y en cualquiera de los textos planteados está. Si se fijan, bueno, el texto de Didier Huberman se llama La emoción no dice yo, 10 fragmentos sobre la libertad estética. Empieza con un epígrafe de Schiller que quizá conviene cuestionar, porque en ese texto Schiller plantea que desde el estado pasivo de la sensación al estado activo del pensamiento se tiene que instalar una relación estética y que esa relación estética es una estética de la libertad. ¿Sí? Pero bueno, es algo que también podríamos poner en cuestión, porque desde que empezamos a trabajar con Derrida y con algunos comentarios también de Benjamin, la cuestión del cuerpo, o en Jean-Luc Nancy, ¿no? No nos parecía que no hay de ninguna manera, es decir, que debemos poner en cuestión el carácter pasivo de la sensación, que nos siga remitiendo a, a la oposición antagónica entre mente-cuerpo, ¿no? Cartesiana, y que es muy lamentable. Ahora, Schiller lo hace para decir, voy a intervenir esta oposición antagónica en su propio lenguaje romántico, ¿no es cierto? Pero bueno, quería contarles esto para que nosotros quizá podamos introducir la idea de que el cuerpo es un conglomerado de relaciones y son relaciones tensionales, ¿sí? Para seguir pensando en Benjamin por una parte y también en las aporías derridianas o las paradojas derridianas, ¿no es cierto? Para no apartarnos de nuestros autores. Pero déjenme si les parece, porque lo que dijo Erika es cierto, necesitamos leer los textos con cierto cuidado, todas y todos, para discutirlos, ¿no? Pero si me lo permiten, introduzco muy brevemente este nuevo texto de Didi Huberman, que sería nuestro nuevo autor, aunque lo vayamos a ir poniendo a conversar con nuestros autores, ¿no? Que uno es Benjamin, pero el otro es Derrida, ¿sí? Si les parece, ¿sí? Por favor, hablen. Sí, Sí, por favor. claro. Sí, 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 sí. ¿Sí? Bueno, este, y todo lo que ha ido saliendo en las anteriores sesiones lo podemos retomar, ¿no? Porque, ¿qué es la cuestión de la mirada? Quizá la tenemos que leer más profundamente, tanto en la cuestión de la imagen del texto de Derrida propuesto por Erika, pero también en el texto de Memorias de Ciego, ¿no? Que también derridiano, que me parece importante. Eh, el texto de Didi Bergman empieza así, con el título, La emoción no dice yo, y él la toma prestada de este fragmento del texto de Lesiano, que
Como ustedes saben, Deleuze, no sé si ya lo dije, perdón, Deleuze fue invitado a dar una conferencia en la escuela de cine, frente a alumnos de cine. Y escribió un guión, si quieren ustedes, de su conferencia, que responde a una interrogante, a una problemática, ¿no? ¿Qué es el acto de creación? Y ahí habla, desde la filosofía, del cine, de una manera muy peculiar. Y esto también nos va a permitir decir ciertas cosas, porque un poco la idea es que el cine no se limita a la imagen, sino también a la creación, entendida como una creación conceptual, lo cual es interesante. ¿Ah? Bueno, en ese texto, que es un texto de fácil acceso, porque derridiano me refiero, ¿no? Porque hay otros textos que nos obligan a comprarlos o a intercambiar textos nuestros con ello y todo. Bueno, en este texto, el que, insisto, está en la página 47, sí, está en la página 47, él pone como cita, la emoción no dice yo, uno se encuentra fuera de sí. Yo sugeriría que subrayáramos fuera de sí, porque sabemos que las y los autores que hemos trabajado, las que vienen, por ejemplo, del psicoanálisis, está Butler, sin duda, pero hay otras que viniendo de la crítica al psicoanálisis, esta idea de fuera de sí, y también en la tradición del siglo XX, para hablar un poco del lugar del cuerpo, ¿no? Entonces, podríamos subrayarlo y lo discutimos, pero déjenme que lo siga leyendo. La emoción no es del orden del yo, sino del acontecimiento. Es muy difícil captar un acontecimiento, pero no creo que esa aprehensión implique la primera persona. Habría que recurrir más bien, como lo hace Maurice Blanchot, a la tercera persona cuando dice que hay más intensidad en la proposición él sufre que en el yo sufro. Y aquí habría que subrayar la idea de intensidad, por supuesto la idea de acontecimiento, porque a lo largo de su texto va a relacionar creación con acontecimiento. O sea, la fuerza del arte es estar abierto al acontecimiento. Y si además introducimos la idea de la emoción, es decir, del pathos, resulta todavía más interesante porque podemos intentar pensar que el acontecimiento no solo se da en la dimensión del, del pensamiento, por ejemplo, filosófico del pensamiento o del sentido, sino también del pathos. Y aquí la pregunta es si desde la sensibilidad o la emoción, si quieren ustedes traducirlo, habría la necesidad de que lo pensáramos con cuidado. Y lo podemos hacer a partir de una noción también propuesta por Deleuze, que es la de la intensidad, y no de la intención, ¿no? Que para alejarnos un poco de la fenomenología, pero internarnos en esta idea interesante de la intensidad, no a nivel cuantitativo, no importa eh, el carácter, digamos, matematizable, si quieren ustedes, de la intensidad, no nos obliga a pensar en tipos, o como suelen poner en la publicidad, este, está a gusto con
en una empresa, yo qué sé, en un súper, está a gusto con nuestro propio trabajo, pongan un número que va del 1, que está completamente a disgusto, a 10, que está absolutamente a gusto, ¿no? Bueno, esa no es la intensidad, diríamos, ¿no? La intensidad tenemos que pensarla a partir de repensar con cuidado el cuerpo y a pensar el cuerpo como espacio en principio, pero también como temporalidad, sin privilegiar ninguno de los 5 sentidos que nuestra tradición occidental ha planteado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, una vez dicho esto, sabemos por dónde va el texto de Didi Uberman, ¿no? Que parte de Yar o Jar, el chileno, ¿no? El artista visual chileno, fotógrafo, como ustedes le quieran llamar, y que nos va a permitir repensar este tipo de cuestiones. Inmediatamente después de este texto que acabamos de leer, que es una cita de Lesiana y que mete la relación entre intensidad y creación, y que nos permite hablar de que entonces el concepto también pertenece a la intensidad y no únicamente a la razón. Es decir, que no pertenece exclusivamente a la explicación racional, si quieren ustedes, ¿no? Sino también a otra marca, que es en la que queremos pensar y que también nos va a permitir pensar la mirada de otra manera, ¿sí? O la visión de otra manera. Entonces, aquí nos podemos detener planteando que ese acontecimiento, que además recuerdan que en el siglo XX, fue en la segunda mitad del siglo XX, que han ido apareciendo una serie de autores, en general hombres, pero no únicamente, que se han definido a sí mismos, pero sobre todo desde la academia como pensadores del acontecimiento. Y ahí está Derrida, ¿sí? Y ahí está Foucault. Incluso yo me atrevería a decir, ahí está Nietzsche, brincándonos al siglo XIX, ¿no? Quizá como antecedente de este tipo de pensamiento. El texto de Didi Uberman hace referencia a algo que está presente en el ejercicio curatorial que presentó Alfredo Har en su regreso a Chile. Si ustedes buscan los datos de Alfredo Har, que por supuesto está vivo, no sé si es Erika la que puede abrir o Alejandro. Erika, ¿tú sigues haciéndote cargo de la sesión? Sí, es la doctora Erika, ella está como anfitrión. Ok, entonces ella le puede dar cabida a los que están esperando. Sí, Ah, Ya lo hice, Ana María. ay, gracias. Es que subió esto Lourdes, entonces. Gracias, Lourdes, por avisarnos. Bueno, Gracias, Erika. la curaduría de Alfredo Har es importante porque él se escapa de Chile durante la dictadura y se pasa muchísimo tiempo fuera de Chile y después de cierto tiempo regresa. Y en ese ejercicio curatorial introduce una cantidad de propuestas que no solo son para la mirada, sino para ponerla en cuestión. Y tienen que ver con lo que aparece y lo que no aparece en la mirada. Espero que esta preocupación que estamos introduciendo para la nueva etapa del proyecto les parezca interesante, que implicaría volver a cuestionar los privilegios de los 5 sentidos, de cualquiera de ellos, pero sobre todo el de la mirada, sobre, por ejemplo, la escucha.
que tampoco sería únicamente el asunto, ¿no? Porque tendríamos que replantear esos privilegios, pero en fin, por ahí iríamos, ¿no? Bueno, el texto de Didier Huberman, si te puedes ir para atrás, Erika, a la página 39, por favor. Perfecto. Introduce la noción de contrainformación que está en el pequeño texto, es decir, en la pequeña conferencia de Deleuze, ¿no? Donde dice, primero debo decir que el cine no tiene que ver con la información ni la comunicación, lo cual no quiere decir que algunas propuestas cinematográficas nos dan información y nos permiten interrogar la comunicación. Pero al igual que la filosofía, y este paralelismo me parece interesante que lo pensemos porque estamos en una discusión filosófica, de la misma manera que en el cine, o quizá en muchas artes gráficas, etcétera, donde aparece la cuestión de la imagen o de la mirada, no tienen que ver con la información, sino con la contrainformación. El carácter del acontecimiento creativo es contra la información, igual que el pensamiento crítico filosófico, en particular el de Deleuze Guattari y por supuesto el derridiano, ¿no? Que en el texto que señalaba Erika hace un momento, que es una discusión sobre la imagen, sobre la televisión. ¿Te referías a ese? Sí, ¿verdad? A ese texto, ¿verdad, Erika? Sí, Bueno, a ese, ecografías de la televisión. ok. Entonces ahí la discusión tenía que ver un poco con esto que también nos interesa y que pone en cuestión este privilegio de la mirada, pero lo replantea de una manera muy padre y cruza de alguna manera esto con lo que no aparece en la visión o en la imagen tanto cinematográfica como televisiva, etcétera. Y que además pone en relación Derrida en ese texto y en muchos otros, que sobre todo desde la gramatología, ¿no? Que el lenguaje no tiene que ver ni con la información ni con la comunicación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tengamos eso en mente y presente. Y luego pasemos al primer fragmento, que se llama contrainformación. Y sostiene una especie de mito o mitología, ¿no? Que lo dice en estas primeras líneas. Innumerables son en nuestros días las imágenes de violencia organizada y de barbarie. La información televisada maneja muy bien dos técnicas, la nada o la demasía, para enceguecernos mejor. Eso es lo que suele decirse, ¿no? Por una parte, censura y destrucción, y por la otra, asfixia por proliferación. Esto recuerda mucho el texto de Susan Buck-Morss leyendo a Benjamin, que es sobre estética y anestésica, ¿no? O como lo queramos traducir, la idea de que desde que aparece el privilegio de la imagen en el siglo XX, a partir de las dos nuevas tecnologías de la imagen, la foto y el cine, han proliferado las imágenes. Y ella se queja porque no dan información, ¿no? Y ella dice encontrarlo en el texto de Benjamin, y por supuesto se está refiriendo a un texto, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, pero también a otro texto de Benjamin, que es la breve historia de la fotografía. Y yo diría que de alguna manera también están presentes algunas cosas que ella está pensando en la obra de los pasajes y en otros textos.
Y ella lee a Benjamin y dice que Benjamin está preocupado por el carácter anestésico de la imagen en el siglo XX. Y desde que empezamos con Benjamin hace pues 20 y tantos años, ¿no? En nuestro primer seminario de investigación, hemos interpretado a Benjamin no por ahí, sino como la idea de que esta proliferación tecnológica de las imágenes no implica anestesiarte, que dejes de percibir el horror de la violencia en las imágenes porque te rodean demasiadas imágenes, sino porque esto implicaría la necesidad, es decir, lo que él llama shock, y que Susan Buck-Morss interpreta de una manera completamente distinta, y nosotros lo hemos interpretado el shock a la manera cubana, y en la manera cubana lo que ha planteado es que el shock es la oportunidad para reinventarte, ¿no? Y esto tuvimos oportunidad de discutirlo, por suerte, y Erika lo recordará también, porque estuvimos visitando Cuba, generando varios congresos sobre estética y arte, y introdujimos el pensamiento benjaminiano, que era un pensamiento crítico, pero marxoso, porque nuestros compañeros de la escuela de arte solo podían citar a Marx en sus estudios e investigaciones. Y entonces, bueno, Benjamin plantea Marx y por ahí introdujimos de una manera bien interesante en ese primer congreso a Benjamin, y al siguiente congreso, a los 2 años, si mal no recuerdo, todos los compañeros cubanos habían introducido el pensamiento benjaminiano y súper bien, ¿no? ¿Te acuerdas, Erika? Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo que primero trataban de hacerle decir a Martí todo lo que dijo y lo que no dijo, y después Exacto. empezaron a trabajar Benjamin y otros textos. Ajá, Que fue buenísimo, ¿no? ajá. Porque, bueno, ahí no porque ellas nos decían, no, es que en términos institucionales tenemos que seguir siendo marxistas, muy bien, pero Marx es enorme, ¿no? Y se lo puede seguir leyendo, y se trata de seguirlo leyendo, y una opción es Benjamin, y creo que es una opción adecuada. Y este tema del exceso de imágenes, a ellos les tocaba de una manera interesante porque uno de sus problemas es que el recurso a Internet, por ejemplo, se les dificultaba. Por lo tanto, esa avalancha de imágenes de las que suele hablar cualquiera en estos días, ¿no? Refiriéndose, yo que sé, a redes sociales, además de todas las intermedialidades posibles, es el cine, la televisión, una serie de plataformas diversas, pero bueno, a través del celular tenemos las redes en la mano, ¿no? Y hay una insistencia en este exceso, que es de lo que habla, si se dan cuenta, este primer párrafo, ¿no? Claro, hace referencia a la violencia, porque toda la curaduría de Alfredo Harr es por ese lado, ¿no? Él viaja después de escapar de Chile y se va al África como fotógrafo. Y lo que está mostrando son escenas realmente violentas, ¿no? Eh, de, la, de la colonización europea que está dejando de estar presente en África, y cómo eso generó, aparte de las mismas violencias coloniales, generó nuevas violencias al abandonar esas viejas colonias, ¿no? Y buena parte de su fotografía iba por ahí, entonces es de lo que están hablando en este texto, que espero que hayan tenido oportunidad
de leerlo porque Balfer fue bien amable y nos compartió el texto, es decir, el libro. Entonces espero que hayan podido leer algo y si no, aquí empezamos y vamos hacia adelante. Me gustaría, a reserva de escucharlos, la cuestión de este mito de la imagen, hay demasiadas, no es anestesia, es mucho o poco, etcétera, etcétera, pero por otra parte, en este mismo mito dice, para enceguecernos mejor, es decir, habría dos técnicas, o la nada o la demasía, ¿no? Pero utiliza la idea de enceguecernos, que es uno de nuestros conceptos, si quieren ustedes, le podríamos llamar ceguera, pero también podemos hablar desde la cuestión de que la imagen te enceguece, dejas de ver, por ejemplo, y de percibir, sentir y emocionalmente comprometerte con la violencia, porque hay demasiadas imágenes sobre la violencia. Y claro, lo que dice, si leen este pequeño fragmento, lo que dice Didier Bergman, pero también a su manera Rancière, es que esto es una falsa dicotomía, ¿no? Entre lo excesivo y la nada, entre el enceguecimiento por la demasía de imágenes y lo que tenemos que hacer, que casi podría hacernos pensar en, bueno, tenemos que dejar de ver imágenes, que es un planteamiento que está presente en los primeros textos de Didier Bergman y que tuvo que ver con nuestra primera lectura, que se llama Imágenes pese a todo y se refería a 4 fotografías tomadas en uno de los campos de exterminio y que fue muy discutida en el siglo XX y se discutió desde muchos lugares, desde la prohibición de la imagen en el pensamiento judío, ¿no? O árabe, también musulmán, hasta la necesidad, porque es digamos, a lo que llega, entre otras cosas, Didier Bergman, es que siempre es necesario más imágenes. Eso está en ese texto, que además fue un ejercicio curatorial de esas 4 fotografías que Didier Bergman hace. Y aquí lo que es interesante es que, bueno, va metiendo estos planteamientos interesantes. La idea de la ceguera en relación no solo con un fotógrafo ciego, que vamos a encontrar después en Derrida, o la idea de que el enceguecimiento es parte de la estructura de la mirada, ya sea que pensemos ontológicamente en la mirada o fenomenológicamente en la mirada. Lo interesante aquí es que la mirada requiere constitutivamente de la ceguera y el ejemplo que propone Derrida en sus textos tiene que ver con el hecho de que cuando uno traza sobre uno quiere hacer un boceto y trabajas con la mano sobre el boceto, tu propia mano que está trazando borra ese trazo, no vuelve visible ese trazo. Y esa fuerza es parte de la mirada y es parte de la traza o del trazo. Y por lo tanto, de la importancia de la mano, es decir, del cuerpo, si quieren ustedes. Y creo que por ahí podríamos ir después a repensar la idea de la ceguera, porque quizá el siguiente paso para seguir pensando el cuerpo es hablar también de lo que no se escucha, ¿sí? Y la necesidad de que en la escucha haya también una marca aparentemente negativa o paradójica o alegórica, en el entendido de que toda alegoría, como nos enseñó Benjamin, falla. ¿Ah? Bueno. Y vuelvo a terminar de leer
lo que dice Didier Huberman, dice que se puede hacer frente a esta doble coacción que pretende alienarnos en la alternativa de no ver nada de nada o ver solo clichés. Y entonces brinca o se brinca al texto deleuziano. Deleuze intentando encontrar la manera de arrancar una imagen a todos los clichés y volverla contra estos. Y esto es lo que aparece en el pequeño texto que en la siguiente página 40 cita Didier Huberman de Deleuze, que es lo que él plantea como el arte de la contrainformación, que esto determina el cine, determina la imagen, yo diría también la fotográfica, pero determina también la construcción del concepto. El concepto filosófico debe ser contrainformativo, ¿no? Y leo bien rápidamente esto que está en la página 40. La contrainformación solo es efectiva cuando se convierte en un acto de resistencia. Y aquí podemos relacionar algo que hemos intentado repensar, ¿no? La cuestión política junto con la cuestión del cuerpo, ¿no es cierto? La contrainformación solo es efectiva si se convierte en un acto de resistencia. Entonces, antes de definir qué es resistencia, que es evidentemente un concepto político, entraría esta posibilidad de discusión. Y luego se hace una pregunta interesante, que es una manera de problematizar. ¿Qué relación existe entre la obra de arte y la información? Y de manera fuerte, Deleuze lo ha trabajado en otros de sus textos, pero aquí es decisivo, dice ninguna. La obra de arte no es un instrumento de comunicación. La obra de arte no tiene nada que hacer con la comunicación. Tiene más bien una cierta relación con la información y la comunicación, pero en tanto acto de resistencia. Y solo así, ¿no? Y vuelve a plantear una pregunta. ¿Qué misterioso lazo puede existir entre una obra de arte y un acto de resistencia si los hombres que resisten, y esta parte es espantosa, no tienen ni el tiempo ni muchas veces la cultura necesaria para establecer una mínima relación con el arte? Y se contesta a sí mismo, no lo sé. No sé si salta a la vista que esta frase que acabo de leer es bastante lamentable, racista, pero sobre todo clasista, ¿no? Y quizá hasta sexista. Sí, es el colmo de estos sesgos que yo me parece que tenemos que seguir pensando con cuidado, ¿no? Esos hombres que son obreros o en nuestro caso campesinos, según Deleuze, no tienen ni la cultura necesaria y ni tiempo para establecer una relación con el arte. Aquí la palabra cultura y la palabra arte está siendo privilegiada desde un pensamiento occidental que lo primero que tenemos que hacer es poner en cuestión. ¿Lo hace Deleuze? No. Es como si no se diera cuenta en la conferencia y sigue adelante. A mí me parece aberrante que Deleuze, que es un pensador que hemos considerado de la resistencia, siga utilizando de esta manera claramente clasista esta idea de que la cultura y que el arte no, en las clases más humildes no existiría, porque están únicamente ocupados en vivir, ¿no es cierto? O en resistirse, ¿no? Y me parece bastante empobrecedor en lo que se refiere a la cultura, por una parte, y también al arte. Y por suerte, bueno, después de Deleuze, sabemos que en el siglo XXI hemos introducido, junto con la práctica de resistencia, la noción de arte. Y hablamos de artivismo, ¿no es cierto? Entonces sería, y lo han hecho sobre todo las feministas.
Entonces nos parece importante plantear esto. ¿No quieren comentar algo sobre esto? Sí, yo, Ana María, por supuesto que salta el clasismo, ¿no? El clasismo de la frase. Pero estaba pensando que además del activismo contemporáneo, también hay una otra tradición de resistencia, y estoy pensando en Bakhtin, por ejemplo, en Vico también, en fin, en una serie de textos que han hablado de la cultura popular. Y habría que decir de las culturas populares, ¿no? Porque lo que está detrás de esto es una cierta concepción de lo que es cultura, que es tremendamente clasista, sí. Eh, o sea, finalmente Deleuze está defendiendo la alta cultura y pues sí me parece Lamentable, ¿verdad? gravísimo. Sí, gravísimo. Ajá. Y sin duda, claro, tú eres especialista en Vico. Yo hablaría un poco desde Bakhtin y que Sí, me ha interesado mucho ver cómo él intenta repensar arte y cultura, ¿no? ujú, Desde el punto de vista de lo popular, de los pueblos, ¿no? sí, Que sí, sí. hacen cultura y que la gran cultura, la que se escribe con mayúscula, jamás ha considerado. Ajá. Y Y que que no bueno, solo esto la tiene que hacen ver para con su el, no ¿sí? solo la hacen para su exhibición, sino que la experimentan. Para vivirla, O sea, la exacto. viven. Sí, 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 sí. Entonces ahí estamos, no, gracias Erika, porque estás introduciéndonos de manera directa la cuestión de la experiencia, que la Ujú, hemos trabajado mucho con Benjamin, ¿no es cierto? sí. Como una cuestión que tiene que ver con la resistencia también y además política, pero también con este carácter colectivo, popular y como una manera de vivir con y de vivir los cuerpos en tanto la cultura como el arte. Y que el pensamiento contemporáneo del siglo XXI que mete a las comunidades, y por supuesto indígenas, pero también feministas o de cierto disenso del deseo y del cuerpo, también están introduciendo, que es una nueva manera de vivir, pero también de repensar la experiencia, ¿no? Y bueno, en esta parte lo que podemos hacer es plantear en esta cita, esta cuestión importante. Ojo que no toda obra de arte se vive como un acto de resistencia, aun cuando, y eso es lo que va a trabajar Deleuze al intentar definir creación y concepto, también de alguna manera toda obra de arte lo es, ¿no? Es decir, es un acto. Ahí lo interesante y lo que deberíamos subrayar es que es acto, o lo que decía Erika, es experiencia, ¿no? Es actividad, es práctica, etcétera, etcétera, donde los cuerpos entran en relación unos con otros y no únicamente en relación con la figura del Estado, el poder o la dominación, o el patriarcado, o el falogocentrismo derridiano, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este primer acercamiento que me parece interesante porque son temas que estamos discutiendo ahora. En el terreno político, del pensamiento de resistencia, también en el terreno de las artes, en el terreno de, si quieren ustedes, todo lo que tiene que ver con la transmedialidad, ¿sí? Que sabemos que nos rodea, pero esto no quiere decir que dejemos de utilizarla de otras maneras, que es un Ujú. poco también la propuesta de Ridiana, que empieza el texto citado por ecografías de la televisión que citaba Erika y que plantea desde la noción de artefactualidad algunas cuestiones padres, ¿no? Porque la idea de artefactualidad mete el cuerpo de manera decisiva, porque el arte es algo que se hace, ¿no? Y se hace con el cuerpo y no únicamente con la idea o con la mente o con el cerebro o como queramos, ¿no? Es decir, con la razón, sino por este lado. Eh, no sé a grandes rasgos si les ha parecido interesante y por qué.
esta cuestión de Didier-Bergman para aquellos y aquellas que fuimos juntos a la exhibición del MUAC sobre los grupos. También no estaría mal que lo relacionáramos, ¿no? Porque estuvimos ahí presentes, pero todavía quedó mucho para ser pensado, ¿no? La otra noción importante que durante mucho tiempo hemos intentado pensar es, por supuesto, la de acontecimiento. Y yo diría su relación con la experiencia, pero eso quizá sea otra cosa, ¿no? Y déjenme ver aquí. Termina esta parte de Didier-Bergman con esta parte me refiero a esta página, con una nueva cita de Lesiana, que es que una obra resiste si sabe ver en lo que sucede, y para Didier-Bergman, lo que sucede de Lesiano es el acontecimiento, según él, así lo lee, yo diría que habría que ver, de una manera que parece a primera vista extrañamente lírica y empática, entre el pathos, la emoción, como lo puro, y esta idea es complicada, pero expresado, y por lo tanto que aparece para que lo veamos, pero también para que entremos en relación táctil con eso, que nos apunta y nos espera. La noción de espera, que puede ser también repensada desde las esperanzas que ponemos en poder acabar contra la violencia que también nos rodea, sería importante, ¿no? Entonces, una obra resiste en ese sentido si sabe, comillas, dislocar la visión. Esto es, implicarla como aquello que nos concierne y al mismo tiempo rectificar el pensamiento mismo, es decir, explicarlo y desplegarlo, explicitarlo o criticarlo mediante un acto concreto. Y esto es súper interesante. Y no sé si están de acuerdo. ¿Les parece que discutamos un poquito esto? De esta... Habíamos tomado de algunas nociones, usos de Didier-Bergman, otra terminología que él mismo toma de Deleuze, que es intensidad, ¿sí? Y que tiene que ver con lo que se nos aparece o se nos lee o lo escuchamos, todo aquello que se nos aparece de manera transmedial o transmediada, pero que además debemos agregar esto, la idea de que si entendemos, como Didier-Bergman espera que lo hagamos releyendo a Deleuze, que las obras de arte son obras de arte también o sobre todo porque se resisten, y se resisten porque saben, y esto es interesante, pero implica un cierto saber de los artistas, pero también de los públicos, ¿por qué no?, en que se disloca la visión, es decir, la mirada. Sin esta mirada entendida como actos de dislocación, que más adelante lo podemos ver en Derrida como un acto de ceguera. Dislocar tiene que ver con un aspecto, si quieren ustedes, espacial, ¿no? Pero ahí, porque la palabra así lo acarrea, filológicamente o etimológicamente, ¿no? Pero también puede haber una suerte de dislocación de la visión que introduzca otras marcas. Uno es la ceguera, sin duda, ¿no? Pero lo otro es que uno puede relacionarse emocionalmente con la visión, dislocándola y encontrando en esa dislocación una marca, no digo esencia, pero sí una marca
como la planteó Derrida, las marcas, las huellas, que es constitutiva de toda visión, ¿no? Y que esto implica también una acción compleja, porque esto implica relacionar la explicación también con la implicación, y la implicación es una implicación corporal. ¿Qué opinan sobre esto? Es decir, ¿qué ecos les acarrea al leerlo? La verdad es que sí quiero escucharlas y escucharlos. Ujú. Y no me sigo, ¿eh? Mientras van pensando los demás, Valfer levantó la mano. Solo Ah, quisiera introducir, para que pensemos aquí en el seminario, esta problemática sobre la obra de arte pensada como obra de arte para su exhibición. Me llamó a la memoria el texto de Benjamin, que nos gusta tanto, que pone como dos polos de la obra de arte, su valor de culto y su valor de exhibición. Y pienso que habría que pensar más allá de esta dicotomía, después de lo que vimos en Deleuze, que está defendiendo el arte como el arte de la alta cultura. eh, Tendríamos que pensar si vamos a conservar el concepto de obra de arte o sea, si conviene o si no conviene, y si lo vamos a conservar, entonces que tendríamos que extenderlo al campo de la experiencia y de las experiencias de la gente, ¿no? De toda la gente. No sé qué piensas, Ana María, pero sí como que me sonó una alarma con estar sosteniendo que la obra de arte le corresponde solo a los creadores, ¿no? uh-huh. O su producción, pues, que es privilegio otra vez de cierto tipo de humanos. Ajá. O los expertos, ¿no? Que Exacto, ahora sí. tienen lugar en la universidad, ¿no es Ajá. cierto? Ujú. Donde se está haciendo, muy entrecomillado, las y los expertos. Entonces habría que poner en cuestión esa, que no solo es una jerarquía, es un autoritarismo, ¿no? Solo ellos, los expertos, pueden dar cuenta de lo que es y lo que dice y lo que se muestra y lo que aparece en una obra de arte. Por lo tanto, estaríamos obligadas, en un sentido estricto y obligados, a hacer un acto de resistencia que implicaría poner en cuestión y deconstruir esos conceptos, ¿no? El de obra de arte. Y quizá conservar, porque al menos, bueno, en alemán también, en la traducción al inglés también, en francés y en español, obra es hacer, que implica que pensemos con cuidado cuál es ese hacer del arte que no se remite únicamente a una relación pasiva emocional con la mirada, es decir, con lo que estamos viendo, con el cuadro, para decirlo muy rápidamente, o la película, o la fotografía. Y creo que por ahí nos vamos. Yo creo que la idea de dislocar esto, dislocar la visión al introducir en el acto de creación, que es práctico sin duda, estas otras formas de cuestionar, es decir, la crítica. Y la crítica en Benjamin, y la crítica en Deleuze, y la crítica también en Derrida, y en una serie de nuevas feministas que están introduciendo también esta cuestión. Y que algunas que nos vienen del norte global pueden ir acompañadas por cierto carácter que tendríamos que poner en cuestión de expertas, ¿no? Pero tenemos otras aquí en América Latina que lo plantean de otra manera, como Silvia Rivera Cusicanqui, en su textito de la sociología del arte, ¿no? Donde está desde una misma genealogía, por supuesto, andina, repensando
nuestra relación con el hacer de resistencia de la mirada. Y que estaría padre que volviéramos a pensar, ¿no? Perdón, Valfer, ¿querías decir algo? Ya me colgué. Hola, buenas tardes. Sí, pues la verdad es que me gustaría colocar algunas ideas al respecto. Todavía no me aclimato mucho al seminario, entonces discúlpenme si cometo algún atropello, pero con respecto a lo de la cultura, me parece que nos vendría bien como auxiliarnos en la antropología, ¿no? Pienso como en estos estudios. Ahorita estaba buscando el nombre de este superantropólogo famoso que justo coloca a la cuestión de la cultura como una producción, digamos, relacionada o vinculada con lo humano, ¿no? Claro, sin naturalizar lo humano, pero como una actividad que se encuentra en común de la mayoría de las civilizaciones, ¿no? Y en esa medida, pues justo resta esta necesidad o interpretación jerárquica de que la cultura corresponde solo a ciertos regímenes de personas que tienen acceso a cierto tipo de cultura o cierta forma de narrar precisamente esta cultura. Con respecto a lo de la cultura y con respecto a lo de la obra de arte, me parece que la obra de arte inaugura diferentes frentes. Efectivamente disloca la mirada, pero también la sensibilidad en general. Yo colocaba ahorita como que reta la obra de arte a cierto modo o acomodo de la sensibilidad. Y creo que justo esta experiencia constante nos reta a dislocar, más bien nos lleva a la dislocación de la mirada, pero también de la escucha, del habla, de la lectura, del cuerpo en su totalidad. Pienso en la arquitectura, ¿no? Todo el tiempo las construcciones materiales están dislocando nuestro caminar, nuestra cotidianidad sensible sobre el territorio. Y con lo que mencionaba ahorita la doctora Erika, me quedé pensando también justo en esta idea de que no sé si conviene seguir hablando de obra de arte. Yo ahorita con mis estudiantes y un poco en mi investigación que he hecho Outsider, me llevé justo o me llevó a replantearme que la cuestión obra de arte, digamos, ese término compuesto, sí remite como a cierta fetichización y cierta capitalización de cierta producción cultural, ¿no? Que es justamente asediada, custodiada, absorbida por la dimensión académica, la dimensión mercado, ¿no? Y que creo yo, bueno, personalmente, procuro ya no referirme a la obra de arte como porque tiene esta marca justamente de pertenencia a cierto discurso que la ha previamente legitimado. Yo he estado explorando otros vocablos como obra cultural o producto cultural o acto cultural u objeto cultural, ¿no? Digo, sé que tiene sus complicaciones, pero un poco ahí hacia allá es a donde he ido. Y me gustaría cerrar un poco mencionando que en este proceso, estos frentes que abre la obra de arte slash objeto cultural, tiene, además de que inaugura precisamente esta resistencia o que abre estos frentes a la sensibilidad subjetiva y colectiva, también, y recuerdo mucho que esto hace unos años cuando estaba por acá, lo platicábamos mucho, que también abre la imposibilidad de contener sus efectos, ¿no? Digamos que la enunciación o la inauguración de un objeto cultural, una obra de arte, siempre contiene, digamos, en sí la potencia de no ser contenido, en el sentido en el que justamente el público, las y los espectadores, no solo contribuyen a la misma experiencia que puede posibilitar la obra de arte, sino que puede tener efectos de lectura, de interpretación, de reinterpretación en el contexto inmediato en el que surge, pero que puede permanecer, digamos, como espectro, ¿no? En un futuro bastante probable y también bastante improbable. Y eso creo que también sería una característica de este tipo de productos o producciones culturales a las que nos estamos refiriendo, su incapacidad de contención y de inaugurar nuevos sentidos subsecuentemente en la historia, no solo en la inmediata en la que tiene lugar, sino en la que eventualmente puede ir construyendo y en la que puede irse construyendo en repeticiones, iteraciones, apropiaciones y réplicas, ¿no? Nada más, gracias. Pues lo primero que yo puedo decir, no, sin duda que esto es lo que hemos intentado pensar desde hace mucho tiempo, ¿no?
la necesidad de replantear conceptos o términos o nociones que tienen que ver con el arte y la cultura, pero también con la política, ¿no? Y bueno, el intento de hacerlo, de buscar otra terminología es importante, no implica que la terminología a la que llegue se vuelve definitiva, ni mucho menos. Se intenta poner sobre la mesa para seguir debatiendo, pero al mismo tiempo, si utilizamos esta idea de resignificar a la manera nietzscheana en su genealogía, sin duda esto puede implicar que puedes tomar un viejo concepto, ¿no? Sesgado, políticamente nefasto, autoritario, jerárquico, patriarcal, etcétera, etcétera, y llevarlo, arrastrarlo en este acto de fuga al que tú te refieres, no solo como público, sino como lectores que somos, para hacerle decir otras cosas y abandonar los procesos de significación y de enunciación a los que hemos estado acostumbradas y acostumbrados cuando se dice obra de arte, por ejemplo, ¿no? Por eso yo señalaba que dentro de todo la idea de obra se refiere a un hacer, ¿no es cierto? Que ubica con esta fuerza del hacer manual, por una parte corporal, y que no debemos reducirlo y llevarlo hacia la realización de la idea, sino la realización quizá en clave performativa, ¿no? O sea, estamos hablando de efectos corporales y que se acerca mucho a la idea de que, planteada por Derrida, claro, cuando plantea en relación con la imagen su carácter artefactual, ¿no? Que está siendo hecho y lo que esto significa. Y que esto tiene que ver con lecturas que dislocan, lecturas críticas, pero también con otro tipo de lecturas, con ciertas preocupaciones de inteligibilidad o epistémicas, en el entendido de que aun cuando hablemos de arte o de objetos artísticos o artefactos culturales y artísticos, ahí hay saberes, ahí hay conocimiento también, y no es un mundo únicamente reducido a la sensibilidad o a la belleza incluso, etcétera, etcétera, sino al pensamiento serio, es decir, crítico, ¿no? Y que además se puede hacer a partir de acciones, donde un acto no es únicamente un acto singular, sino relaciones entre cuerpos y por lo tanto un régimen de relaciones complejas entre los cuerpos, que son políticas, estas relaciones, son éticas, son de inteligibilidad o racionales, etcétera, pero que pueden seguir estableciendo nuevas relaciones complejas entre ellas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí estamos situados desde hace un tiempo repensando esto. Y a veces las estrategias, como tú, Walfer, te refieres a una estrategia de clase bien interesante, dejemos de hablar de obra de arte. A mí me pasó hace muchísimos años que cuando empezamos a trabajar Benjamin, nos seguía molestando un poco el término, ¿no? Excepto cuando lo lees con cuidado, con precaución, recurriendo a cierta lectura tanto etimológica como filológica, y por ahí la idea de obra, del obrar, es importante, porque la gran pregunta es cómo una exhibición, una exposición como la que vimos en el MUAC o en cualquier otro lugar, implica esta gran pregunta sobre cómo se hace, cómo lo hace, o lo que dice aquí de Huberman, cómo nos implica, o cómo nos concierne, o cómo nos toca, cómo nos atraviesa, cómo nos modifica. Y que si
si seguimos trabajando de esta manera resulta interesante. Hay gente que habla de praxis, ha vuelto a utilizar esa idea, o de práctica, pero como quiera estamos en un terreno no únicamente empirista o simplemente empirista, sino hablando del obrar como obra, sin ninguna otra, o sea, no estoy hablando de obrar en un sentido escatológico, aunque también, ¿sí? Porque le llamamos obrar a ir al baño, ¿no es cierto? Entonces, también entra esta idea de obra de manera interesante. No sé las demás y los demás si se han sentido como llamados o interesados en este pensamiento de Didier Huberman y todas las propuestas de lectura paralela a la que leerlo a él nos obliga, ¿no? Volver a traer a otros autores y a veces no volver, sino empezar a leerlos autores y autoras que no nos habíamos dado tiempo de leerlos, ¿no? Y cómo todo esto tiene que ver con actos de resistencia o contrainformativos, si prefieren llamarles así, siguiendo el término de Lesiana, ¿no? Y que en este acto estético, pues sí, y si lo estamos pensando como un acto liberador, como aparece en el epígrafe romántico de Schiller, lo estético es siempre un acto liberador, lo cual no quiere decir que todo producto artístico necesariamente lo sea, pero un poco la expectativa, la esperanza, si quieren ustedes, la promesa sería esa, ¿no? Que nos emancipe a través de gestos de resistencia, por ejemplo, para introducir también la noción de gesto que empezamos a trabajar la vez pasada, ¿no? En el gesto fantasma, que es, como tú bien decías, espectral, ¿no? Y que no puede ser predeterminada, pero que está abierto a lo porvenir. Es decir, que no está cerrado a lo que viene, ¿no? A lo que llega, al anuncio, por ejemplo, en términos benjaminianos también, ¿no? Entonces, pues ahí estamos de manera interesante. Y aquí en el siguiente apartado que se llama doble distancia, que resuena a Derrida, ¿no? Sin duda, el double bind derridiano en el ejercicio del pensamiento crítico, ¿no? O de constructivo, como le queramos llamar. Y aquí introduce algunas cosas que nos parecen interesantes, ¿no? Porque la implicación puede ser política y que nos concierna políticamente, pero también nos concierne de otras maneras. Por ejemplo, a nivel emocional, ser afectados por, ¿no? Pero como esto además se cruza con, con este ejercicio de contrainformación histórica, que en Benjamin, en su tesis de filosofía de la historia, hace aparecer cómo tomar la historia contrapelo, que es un ejercicio claramente dislocador, de resistencia, emancipador, liberador, y yo quiero creer no solo histórico, sino también estético, político, ¿no? Ana María había levantado la mano, Lourdes ya la bajó. Ay, perdón. Es que no estoy viendo. Ay, perdón. Bueno, sí, la verdad no sé si lo pueda formular y si viene mucho al caso, pero me quedé pensando, ¿sí me escuchan? Sí. Me quedé pensando que en esta parte de que es un acto de resistencia, ¿no? Que disloca, un acto que disloca, que introduce otras marcas,
sino también podríamos desde Austin el hacer palabras con cosas, desde la obra de arte o desde el acto estético. No sé si tiene sentido la pregunta, pero recuerdo que en el aparecer del arte, cuando tú hablabas en la conferencia que diste en la FAD, en la Facultad de Artes y Diseño, Ujú. que hablabas desde ahí, ¿no? Cómo con cosas de la obra de arte hacer palabras, en lugar de hacer cosas con palabras, al revés, ¿no? En esa fuerza performativa de tocar o de conmover, del gesto espectral. No sé si tiene lógica lo que estoy Pues, diciendo, pero pues bueno, lo eso que, me quedé bueno, pensando. sí, no es que tenga o no tenga lógica, es que es importante hacernos estas preguntas. A mí me parece que podemos problematizarlo, hacer una pregunta, como hiciste tú, haciendo intervenir performatividad, ¿no? Y sus desarrollos contemporáneos. Pero lo otro también es hacer una pregunta que resuena un poco más, no sé si llamarle clásica, ¿no? Que es la siguiente: si durante mucho tiempo se insistió que el conocimiento, la sabiduría, el saber entra a partir del pensamiento y del concepto, ¿acaso en la práctica artística no hay construcción a través de, no le llamemos obras de arte, sino cosas, objetos, artefactos? ¿No hay también ahí una construcción claramente conceptuosa, es decir, de pensamiento? Es decir, el pensamiento no solo le pertenece, como en el texto de Deleuze, o sea, el texto de Deleuze es un texto pequeño, la conferencia lo va a desarrollar de manera súper amplia junto con Guattari en el libro final, si quieren, de ellos sobre la filosofía, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Y entonces ahí aparece que el filósofo, entre otras cosas, es quien hace conceptos. Y aquí lo interesante es preguntarnos si no hay también conceptos que no sean puramente filosóficos, es decir, discursivo-enunciativos, ¿no? Sino que hay conceptos que se pueden proponer, dar a entender, hacer aparecer a través de objetos artísticos, que se tocan, se escuchan y no únicamente se miran, pero que implican esta complejidad que es empírica, ¿no? Porque estamos hablando de los 5 sentidos. Y sobre todo del sentido táctil, que para Benjamin era una creación a partir de este cruce entre los sentidos que van a dejar su huella en el cuerpo porque lo atraviesan, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que tenemos mucho margen para seguirlo pensando. Pero lo hemos hecho, por ejemplo, en el caso de los ejemplos de lo que están haciendo algunas feministas, en el caso que ya hemos mencionado mucho, el de las tesis, pero no únicamente, de que las mujeres feministas, pero sobre todo comunitarias indígenas, hacen cosas, tejen, por ejemplo, bordan, por ejemplo, ¿sí? Y ahí hay saber, no solo sabiduría de cómo tejer, de cómo bordar, sino otras formas de sabiduría, por ejemplo, la relación con la naturaleza, nuestra activa interdependencia con lo viviente, ¿no? Desde sabidurías de la herbolaria, pero también sobre, por ejemplo, la maternidad, entre otras cosas,
sobre la elaboración de alimentos, sobre la conservación de la naturaleza, de la domesticación de la naturaleza sin que sea atravesada por el despojo, y ahí hay sabidurías distintas y aparecen en los objetos. Estaba leyendo ahora en la mañana cómo, no recuerdo exactamente, luego les doy el dato exacto. Hay un grupo de mayas que se fueron a Europa, pero la mayoría de esos mayas son mujeres y han llevado sus objetos para mostrarle al mundo europeo, ¿no? Que había tenido la excusa, como sabemos, de que ellos nos podían introducir a la civilización, ¿no? No solo demandarles que aquí ya había civilizaciones, la maya, por ejemplo, sería una de ellas, sino que hay cultura también y hay arte contemporáneo maya, que no solo hay cultura o hay arte visitando las ruinas, ¿no? Sino que sigue habiendo sabiduría que se vuelve práctica en este tipo de accionar, como puede ser la cuestión de los alimentos, la cuestión del tejido, ¿no? La cuestión del bordado, que este grupo maya ha llevado a Europa y van a recorrer varias capitales. Van a ir a Londres, si es que no están ahí, van a ir a París, no recuerdo qué ciudad de Alemania, me parece que no hablaban de Madrid, ¿no? Y alguna otra ciudad italiana, y luego regresan, y después de mayo, quiere decir que ya están ahí, y después de mayo, aquí en la Ciudad de México van a exhibir esto. Y sería padre que nos pusiéramos de acuerdo y fuéramos a visitarla, porque ahí hay incluso un intento de pensar el arte en resistencia, y lo hacen citando al EZLN, que los nuevos mayas, los mayas actuales, están abriendo mundos dentro de otros mundos posibles, sin implicar que hay que matar al enemigo. No sé si lo estoy diciendo bien. Entonces, esto se me ocurrió ahora, mientras estaban tanto Balfer como Lourdes y la misma Erika hablando, de bueno, intentaríamos repensar estos conceptos que se han vuelto clichés y a veces se nos ha olvidado qué queremos decir cuando hablamos de resistencia, ¿no? O cuando hablamos de sabiduría de las mujeres, etcétera, etcétera, y que es importante que lo volvamos a repensar. Me parece. No sé si por ahí ibas, Lourdes. Sí, 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 sí. Y bueno, me quedé pensando en el performance o en el stand-up, aprovechando que anda Merichel por aquí y ella es stand-upera, Uh-huh. que no es arte como fotografía, cine y pintura, pero entra en ese mundo, ¿no? También de lo político y de la resistencia y de dislocar la Uh-huh. mirada y todo el cuerpo entero, ¿no? No sé, Sí, sí. no sé si sigue aquí, ya no la veo. Y más hecho sí debe estar, y más hecho desde una perspectiva que ya de por sí ha nacido dislocada, que es desde las diferencias corporales o de deseo o como le queramos llamar, ¿no? Para integrar una cantidad de disidencias, donde también en esa palabra se nos atraviesa muy positivamente la idea de resistencia, emancipación, incluso autonomía, ¿no? Que que las distintas, o sea, las mujeres a través de distintos movimientos feministas, ¿no? Diferentes entre sí, pero han introducido no solo como temas para ser discutidos, temas políticos, sino a través de práctica,
¿no? A través de un obrar determinado y no únicamente sobre la visión o sobre la interpretación y el pensamiento, sino un atravesar los cuerpos que dejan huella y que te modifican, ¿no? O sea, el cuerpo no queda igual después de este tipo de prácticas, que quizá es algo que deberíamos agregar, que la resistencia no solo sea en definitiva política en el sentido más o menos clásico o cliché, ¿no? O catacrético, sino en este sentido de cuerpos otros o cuerpas otras, ¿no? O de cuerpa, justamente como cierta interpretación fuerte y muy poderosa de los feminismos latinoamericanos comunitarios, ¿no? De las mujeres, que no deberíamos olvidar, ¿no? Sí, 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 gracias. ¿No? Entonces por ahí. Y, y ya que estamos y hemos hablado de exposiciones y demás, que a veces que podemos entre todos hacer una lista de lo que convendría ver. Yo me hice una lista para mí y para mis alumnas y los alumnos, porque me acabo de enterar que en el Museo de Arte Moderno creo que se acaba de abrir una exposición que, que está manejando 90 obras de Remedios Varo en el Museo de Arte Moderno, ahí en Chapultepec. Entonces también estaría padre que pensáramos en una escapada, ¿no? Colectiva, y vamos al museo. Como fuimos al MUAC, podemos irnos hasta Chapultepec si quieren. Y a mí es que Remedios Varo me gusta particularmente, ¿sí? Pero bueno, eso es una cuestión que podemos dejar de lado. A mí como que me toca profundamente Remedios Varo, entre otras cosas. Entonces no estaría mal que fuéramos y que fuéramos juntos y que charláramos. Y tampoco somos tantos, entonces no creo que en el museo nos vean mal porque entremos a la cargada, así como locos, con infinidad de gente, porque no somos tantos, ¿no? Entonces no habría problema, podríamos pensar en aprovechar eh, algunas reuniones del seminario, pero para ir. Y podría ser en fin de semana, para que sea más fácil para todos. Entonces, bueno, ahí hay algunas propuestas. Yo a estas comunidades mayas me Viernes. gustaría irlas a ver porque parece que la mayoría son mujeres y entonces también estaríamos cruzando pues asuntos que nos han interesado particularmente desde 2004 en adelante, cuando el seminario se abrió a estos temas y a construir una memoria otra feminista, ¿no es cierto? O disidente en todos los sentidos de la disidencia, ¿sí? No solo el deseo, digamos, sexual o erótico, sino el deseo como acto creativo, a la manera de Deleuze y Guattari, de alguna manera, o de cierto pensamiento crítico. Claro, es europeo y según vemos, lamentablemente a veces eurocéntrico, pero es crítico y tampoco se trata de olvidarlos completamente, ¿no? Y sustituirlos por un pensamiento que no tuviera esa marca, ¿no? Este, justo, Erika, ahora que pasaste la página, en esta página que aparece en la mitad de la imagen, eh, fíjate que hablando de la mirada, dice, se precisa forma para que la mirada acceda al lenguaje y a la elaboración. Única manera para esa mirada de, y lo está citando, entregar una experiencia y una enseñanza, es decir, una posibilidad de explicación. A mí me parece, bueno, hay que seguir leyendo, que ojo con esto, ¿no? Porque parece que el camino de la mirada es acceder al lenguaje y a la elaboración crítica,
cuando se plantea de manera positiva, como decía el epígrafe de Schiller, que la parte, digamos, activa y no pasiva está por el lado de la explicación, es decir, epistemológica del conocimiento y el concepto, cuando lo que queremos intentar defender es que esto es reductivista, ¿no? Y que más bien tendríamos que pensar en que, aunque no accedamos ni siquiera al lenguaje, o que nos planteemos que se puede acceder al sentido más allá, o sea, sin excluirlo al lenguaje, ¿no? Que también hay producción de sentido. Y pensemos en el término en español, sentido es también camino, ¿no? Es orientación, es dirección. Entonces el sentido no sería únicamente posible cuando lo pensamos en relación con el lenguaje o traducido por el lenguaje, sino por estos haceres, incluso artefactuales, a partir de objetos, pero también de puestas en escena, diríamos, ¿no? Seguramente no les gusta el término, pero creo que la idea de que esto se pone en escena para ser visto o ser escuchado o ser tocado, o como en el caso de la arquitectura, a la que hacía referencia Balfer, ser atravesado, porque sin duda la arquitectura se entromete, es un obstáculo, pero cuando atraviesas la arquitectura, por ejemplo, todo el trabajo en la ciudad, eso que tú atraviesas, como una calle, por ejemplo, te atraviesa a ti y deja ahí su huella. Los segundos pisos, ¿no? Los puentes, una serie de ejemplos de cosas que dejan su huella en el sentido, es decir, en tu propio camino, pero en tu propia manera de vivirlo, de experimentarlo, que te modifica. Diríamos, para seguir retomando toda la serie de nuestros autores, performativamente. Entonces, bueno, creo que ahí vamos, ¿no? Espero que sí les interese que sigamos repensando esto con cuidado y trayendo a colación ejemplos, porque bueno, ahora Erika y yo hemos traído autores a colación en nuestro papel de coordinadoras, pero no únicamente, ¿no es cierto? Entonces podemos introducir autores, pero era importante introducir a Didier Bergman y tenemos una tarea por delante que tiene que ver con introducir a otras autoras. Yo hace unos momentitos hablaba de Rivera Cusicanqui, porque me parece que el mundo andino es tan importante como actual, es tan importante como el mundo maya o indígena, no me gusta la palabra, nativo, originario, como ustedes quieran, feminista de las comunidades de México, ¿no? Además de maya, ¿no? Hay muchísimas otras comunidades cuyo trabajo comunitario necesitamos conocer con cuidado. Y por ahí tenemos unas cuantas posibilidades, ¿no? Es decir, ciertas autoras que sería padre que volviéramos a leer. En este cruce con el arte que hemos integrado últimamente a nuestras, como no sé si llamarle, a nuestra evolución crítica, ¿no? Porque hemos ido pasando por autores y hemos pasado por Derrida y por Benjamin y ahora pues me parece interesante que lo crucemos con Didier Bergman, no solo porque sea benjaminiano, que lo es, sino porque también es historiador y tiene formación en filosofía y en historia, como se habrán dado cuenta leyéndolo. Y bueno, todos nuestros autores lo han hecho, es decir, Benjamin lo ha hecho,
Derrida a su manera, Nietzsche lo ha hecho, y son los autores que han nutrido nuestros mundos sensibles, ¿no? Entre otros y sobre todo entre otras que también tenemos que volver a plantear y a leer. A propósito de lo cual, Lourdes fue una presentación que hizo Nancy Fraser sobre su último libro al español, que es un libro que está repensando una cantidad de temáticas que ella viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero que estaría padre que también discutiéramos, porque al igual que muchas o muchos de nosotros, no estamos renegando del materialismo histórico, es decir, de Marx, sino desplazándolo hacia nuestros intereses contemporáneos, pero siempre haciendo una referencia importante, ¿no? No sé cómo lo hizo Federici también en su momento, que es feminista, y como lo han hecho otras pensadoras contemporáneas mexicanas dentro del feminismo, ay, perdón, que no reniegan del materialismo, ¿no? Perdón, histórico. Me voy a servir un café. Ahorita vengo. Sí, Ángel. Hola a todos. Solo una duda. Y bueno, ahorita solo aprovecho como este énfasis. Yo entiendo la parte de la estética y ahorita esta parte que se está hablando de Deleuze, que sí, menciona como esta parte de, como muy específica de las personas que pueden acceder al tema de la obra de arte y todo esto. Solo quiero como comentar y no sé si me puedan recomendar alguien de ustedes alguna lectura que nos ayude a cuestionar esto. Mi tema de interés es el capitalismo y, por ejemplo, yo escucho muchos pacientes y he trabajado con personas de comunidad que justamente dicen, no tengo tiempo para nada, no tengo ni tiempo para llegar y poder, no sé, a veces no quiero ni siquiera leer, no quiero, solo quiero llegar a dormir. Y hay un incesante donde es sí, trabajo y dormir. Lo comento esto no como una cuestión de estético, sino como esto que ahorita estábamos hablando del tema de las resistencias. Si hay algo que autores que me permitan pensar como ciertas vías para confrontar esto, no sé si me doy a entender, nada más sería esa parte. Paradójicamente, Ángel, estaba yo pensando, pero quizá más que en el trabajo de Deleuze, en el trabajo de Guattari, este, no sé, capitalismo y esquizofrenia, por ejemplo, o sea, toda la parte del esquizoanálisis, que confronta directamente al capitalismo, ¿no? Y lo que el capitalismo produce en términos de modos de la subjetivación. Ahora, es como esto que tú cuentas con respecto a tus pacientes, eh, es como pensarlo en el plano empírico, ¿no? De cómo se administra el tiempo, pero como si en el plano del trabajo, del transporte, de las relaciones y de la experiencia de la gente no hubiera también posibilidad allí mismo de resistencia en las prácticas lingüísticas y no lingüísticas también, ¿no? En las prácticas, yo qué sé, de las fiestas populares, en fin, ¿no? De las que todo mundo participa en distintos sentidos. Entonces, habría que pensar con cierto cuidado a qué se refiere toda esta tradición, que desde Platón y Aristóteles, con una clase privilegiada que es la que tendría tiempo de pensar, en primer lugar, o sea, de todo lo relativo al logos, por una parte, y por otra parte, de participar en las actividades que ha hegemonizado una élite, ¿no? Es eso.
porque pues hay tiempo de la experiencia y por supuesto que el capitalismo lo quita, lo acelera, etcétera, pero pienso que no, afortunadamente no se lo puede apropiar por completo, ¿no? Entonces, solo doctora, para recapitular, es el de capitalismo y esquizofrenia de Deleuze y Guattari. Sí, no sé qué más se le pueda El ocurrir a Ana antiedipo. María. ¿Mandé? No, Y el Es antiedipo. el antiedipo, así se llama el libro. Es un Ajá. libro, es un librote. Y claro, ahí toda hay una propuesta de lectura crítica a Freud, ¿no? Y Ujú, los freudianos, entonces, y la entrada de este otro tipo de análisis, que el esquizoanálisis, que implica otras maneras de pensar en la salud y lo que se ha entendido como salud mental, ¿no? ujú. Hay varias cosas, es decir, también el poderte recomendar autoras o autores, pues también depende un poco de qué es lo que estás buscando. A mi entender, por lo que acabas de decir, si esto ha salido en análisis, por ejemplo, no tengo tiempo de leer, ha citado, ¿no? A, a la gente con la que estás trabajando, el análisis es una queja, supongo. Al mismo tiempo puede ser otra cosa, ¿no? claro. No solo es una queja, pero se hace desde una especie de relación sufriente con la misma experiencia de vida, ¿no? Con lo que te está pasando en la vida. Y se nos olvida lo que muchas feministas, perdón, han insistido, que es la recuperación del goce y el goce del estar juntas, ¿sí? Lo cual no quiere decir que necesariamente te tengas que dar tiempo para leer en principio, sino que te puedes dar tiempo para ver cine, ¿no? O ir al cine, o escuchar música, o bailar en el momento que sea, en el lugar que sea, pero el goce de estar con las otras, el goce de estar con los otros cuerpos, ¿sí? Y que eso es Mm, una forma de enseñanza tan importante como la que obtienes leyendo, o conceptualizando, o pensando de una manera más o menos racional, y que implica las emociones, o sea, el ser afectada y el afectar a los demás. Entonces, por ahí, si esto es lo que te puede parecer interesante, podemos intentar una pequeña lista de lo que ahora están trabajando ciertas feministas y que entonces, es decir, en el siglo XX, lo trabajaron algunas lectoras de Freud que le ponían en cuestión que su reduccionismo en relación con el goce, ¿no? Y con mm, el deseo. Y que quizá de lo que se trate es de que pensemos y ejecutemos juntas y juntos otra idea del goce. Y fíjate, haciendo referencia a lo que te decía Erika, o nos decía a todas y a todos, ahí está Bakhtin, la estética carnavalesca implica gozar y gozar con los cuerpos juntos. Y ese goce no es un goce demoníaco, leído desde cierta religión ortodoxa, ¿no? Sino que implica lo popular, lo colectivo, implica los goces del cuerpo, como comer, como beber, pero hacerlo juntos y juntas. Entonces tenemos una gran tradición de escrituras que a lo que nos llevan es, pensémoslo de esta otra manera, porque no se trata de preguntar, ¿eres feliz o no? Sino qué es lo que estamos haciendo a nivel del placer o los goces, o el goce de ciertos momentos de estar en tu propio cuerpo, con los otros cuerpos, acompañada, acompañado, incluso en un ejercicio de intercambio, como podría ser el análisis. A mí me ha interesado mucho el esquizoanálisis,
hay textos de Sueli Rolnik, que estudió esto con Guattari, que es brasileña, y que puedes conseguir sus textos donde ella define la subjetividad de una manera distinta. Entonces, si me lo permites y si me mandas algún correo o algo, yo te puedo encontrar el texto de Sueli. Hay varios textos de ella que yo trabajo para el feminismo, porque es una mujer brasileña, ¿no? Aunque el nombre no suena así, ¿no? Sueli sí, pero Rolnik no, pero es brasileña y además ella trabaja también en el esquizoanálisis. De hecho, ella tuvo la experiencia con Guattari. Ella se escapó porque la habían metido presa en Brasil, se escapa y se va de emigrante a París y busca a Deleuze, que era al que conocía, ¿no? Por sus escritos, porque lo había leído. Pero Deleuze, cuando ella lo va a ver, le dice, pues yo de eso que quieres trabajar no sé nada, pero vete con Guattari. Y ella va con Guattari, ¿no? Y empieza a ejercer el esquizoanálisis y se cura. Le podemos llamar cura. Ella, cuando cuenta esto, no utiliza tanto la palabra cura, que nos suena demasiado medicalizada, es decir, en esta oposición de entre la salud y la enfermedad, sino más bien intentando otros caminos críticos y de alguna manera luego sigue viviendo en París y mucho tiempo después invita a Guattari antes de que él muera a Brasil y juntos escriben un texto que se llama Cartografías del Deseo. Entonces te recomiendo ese texto, Cartografías del Deseo, de Sueli, ¿no? En principio, porque tengo aquí el dato inmediato. El otro, donde ella aborda la subjetividad, su relación con lo político, con el goce, con una cantidad de temas padres, se ha traducido, porque ella ha regalado el texto, ha salido publicado en infinidad de lados, pero tiene que ver con, o sea, lo que te voy a comentar ahora es la traducción que han hecho los españoles, o algunos españoles, donde su texto hace referencia a su crítica al capitalismo, ¿no? Y entonces va a hablar del arte sobre todo y su modificación de la subjetividad cuando nos escapamos del padrotismo del capitalismo, ¿no? Entonces ese texto te lo puedo compartir porque es un texto interesante, ¿no? Donde dice el arte va a escapar a esto, ¿no? Porque quien nos está controlando y dominando como los padrotes a las prostitutas, ¿no? Es el capitalismo. Y ese texto es padre también, ¿no? Entonces yo creo que si escribes Sueli Rolnik, Sueli se escribe con S y el apellido es Rolnik, Rolnik, y te van a aparecer una cantidad de textos que los puedes leer en PDF. No son interesantes y son textos muy gozosos también, o sea, los lees y son textos placenteros de ser leídos, ¿no? También. Sin una exigencia que va más allá del esquizoanálisis. El esquizoanálisis implica que tú tienes que dejar al esquizoide hablar por sí mismo, ¿sí? Y plantear su propia curación, que me parece interesante. Perfecto. ¿No es cierto? Suena muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Alguien, por ejemplo, en análisis de pronto te diga, ay, oye, he estado pensando que quiero aprender alemán. Son los ejemplos que pone a veces Guattari, ¿no?
o que te diga cosas como, pues estoy pensando que me voy a dedicar a pintar mi casa. Entonces la cosa es no preguntar por qué, intentar excavar cosas profundas, sino hazlo. O sea, entra manos a la obra y que el análisis se devuelva como eso, como una conversación sobre esa práctica, ¿no? O aprender a cocinar, como en el caso de muchos esquizoides en la BORD, este instituto para hacerse cargo de enfermedades mentales, sobre todo la esquizofrenia, pero no únicamente. La institución francesa, la y BORD en francés, BORDE, ¿no? Que es una experiencia, si tú estás interesado en leer esas experiencias de la BORD, que además sigue existiendo, una alumna mía que hizo su tesis conmigo, acabando la tesis se fue a París, ahí está viviendo, y se fue para visitar la BORD. O sea, sigue viva, Guattari está muerto, pero todo el trabajo sobre la esquizofrenia como un camino de goce otro, también te puede servir, ¿no? Muchas gracias. Entonces, como ven, tenemos para ir cerrando, una tarea que sería piensen en lugares donde podemos ir juntos como exposición, ¿sí? Donde no, lo que quien quiera, ¿no? No es forzoso aprender a ver juntos, igual que estamos aprendiendo a charlar y a sentir de otra manera juntos, o eso quisiera yo creer. Entonces, eso que sugieran cosas, puede ser algo musical, puede ser algo de otro tipo más práctico, más corporal, no tiene que ser una exhibición de imágenes, ¿entienden? Pueden ser imágenes de otro tipo, ¿no? Tensionales. Y entonces hacemos una travesía hacia ahí, ¿no? Y además seguir con este autor, si les parece, y los autores otros que hemos planteado. Tendríamos que releer la cuestión de Memorias de Ciego, la cuestión del fotógrafo ciego, para meter la cuestión de la ceguera como parte fundante de la mirada, o sea, no hay mirada que no esté atravesada por la ceguera en términos derridianos, espectrales, ¿no? Y seguimos con esto si les parece. Y un gusto haberlos visto y haberlas visto, y disfruten pues la semana que la vamos a tener libre supuestamente. Muchas gracias, igualmente, bonitas vacaciones. Igual Estén para muy todos. bien. Qué gusto verles. Sí, bye Gracias, bye. hasta luego. Hasta Gracias, Nos luego. vemos, que Alejandro, tengan un excelente Gracias. día. Un fuerte abrazo a todos. Sí, igual. Hay que